Rondón, muévete, Rondón, bájate de ahí. Bájate de ahí, bájate de ahí. Amárralo y te lo llevas en el caballo este. Ok, Victoria, ok. Cálmate. Ok, sí. Esto Hacienda se hace lo que tú digas. ¿Ok? Sí. Pero déjame ir a buscar algo que seguramente se me cayó en el camino. Mira, tú no vas a buscar nada. Tú no vas a buscar nada. Porque resulta que tú te vas ya de aquí. Te vas a ir derechito. Y a lo mejor lo que se te perdió es para que entiendas que aquí tú no tienes nada que buscar. ¿Acaso tú piensas que tienes un amigo en esta casa, que puedes venir cuando te dé la gana? Oye, Antonieta, espérate, yo no vine a molestarte. Pues sí, yo soy amigo de mi cuñado y nada, estamos haciendo un negocio juntos. Eso es todo. Pues Federico ya no es tu cuñado, Jonás, y no está en la hacienda. Yo sé. Pero es que no se ha reportado y yo estoy esperando noticias de él y... No sé, él tenía que mandarme algo que no me ha enviado. Yo te quería preguntar a ver si tú sabías algo sobre él. No sé nada, así que te puedes ir. Vamos. Antonieta, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en tu matrimonio? Si quieres volver a insinuar que me va mal en mi matrimonio como la última vez que nos vimos, pues más rápido te vas a ir. Porque para tu información, estoy plena y feliz, Jonás. Eso ya me lo dijiste. Claro, lo que pasa es que tú eso no lo puedes entender. Porque mi relación con Felipe es todo lo contrario a lo que fue mi relación contigo. ¿Sabes? No nos podemos ni separar. Claro, salvo cuando va para su oficina, por supuesto. Disculpe, señora Antonieta, olvidé decirle que su esposo le llamó y le dejó un mensaje. Ajá, Jerry, ¿y qué dijo? Bueno, el señor Felipe dejó dicho que si quería alcanzar al resto de su familia en la hacienda, que lo hiciera, que él no podía aceptar la invitación del señor Leopoldo, pero que no tiene problema que usted vaya sola. Con permiso. Gracias, Jerry. Dios mío, pero qué comprensivo es tu esposo, ¿no? No comiences, ¿sí? Entonces dime, Antonieta, ¿qué mentira me estás metiendo sobre tu matrimonio? O mejor dicho, ¿qué mentira te estás metiendo tú? Entonces, primita, ¿qué te parece la casa? Está bonita. ¿Bonita? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Bueno, si vas a decir que está bonita, por lo menos que lo diga con más ánimo. ¿No es así, tío? Mira que aquí estamos felices que estés en nuestra casa y hayas venido a conocer la hacienda. Ay, perdóname, primito, es que estoy cansada y yo me quiero ir a acostar. Yo mejor le digo a la señora que nos recibió afuera que me muestre mi cuarto. Bueno, que descanse. Qué pena, Nicolás. Espero que no estemos importunando con tanta visita. Yo sé que estás inundado de trabajo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué manera de hablar es esa? Cualquiera que te escucha piensa que yo soy el único dueño de la hacienda. Y tú sabes que no es así. Y así no lo fueran los papeles, todo lo mío es de ustedes. Yo también estoy muy contenta de que me hayas dado la bienvenida. Nicolás, ¿y cómo se está portando Federico en el trabajo? Federico. Bueno, tío, a Federico le encargué unas tareas sencillas sobre la represa que estamos construyendo, pero... ¿Qué pasó aquí? ¿Pero qué significa esto? ¡Caramba! Pero mira qué recibimiento tan bonito, la familia completa. A ver, cuéntales. Cuéntales qué fue lo que pasó. Cuéntales qué es lo que le toca a un del casal cuando se mete con un guanipa. Aunque claro, ese cuento ya lo deberían saber. Mi esposo se muere por viajar conmigo. Lo que pasa es que ahorita no puede porque Carlos Hansen lo dejó encargado del banco, prácticamente completo, porque él tuvo que salir de viaje. Felipe encargado del banco. Pero qué peligro. Deja la envidia, Jonás. Para tu información, hasta una nota de prensa salió sobre el nuevo rol de Felipe. Porque aparte de casarme con el hombre más maravilloso de este mundo, me casé con un profesional exitoso. Cosa que no hubiera podido decir si me hubiera casado contigo. Qué lástima, Antonieta, de verdad, porque Felipe tuvo que desenamorarse de ti
para casarse contigo. Yo te tuve que dejar plantada en un altar para darme cuenta de que siempre estuve enamorado de ti. Te vas. Ahora sí te vas, Jonás, porque tú no tienes cara para decirme esto. ¡Vete! Si te están diciendo que te vayas, ¿qué haces tú? No. ¿O me estás esperando a mí para demostrarte cuáles son las consecuencias de meterte con una mujer casada? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Ay, parece que está muy cansado porque no puede ni hablar. Claro, lo que pasa es que venía caminando mientras nosotros veníamos a caballo. ¿Y de dónde lo traen así? Desde mi casa, desde Cantarrana. Pobrecito. Lo que pasa es que se cayó varias veces, por eso viene así tan aporreadito. Lo traen amarrado, caminando bajo el sol, desde un sitio que queda a 30 minutos de aquí, en carro. Victoria, ¿cómo puedes tratar a alguien así, ah? ¿Qué clase de crueldad es esta? Ah, o sea que tú decidiste creer que yo estoy aquí porque a mí me da la gana, sin saber qué fue lo que hizo Federico. No me importa lo que hizo. Pero esta crueldad no tiene justificación. Pues sí la tiene. Sí la tiene porque resulta que por eso es que yo lo estoy trayendo así, a pie y amarrado, para que aprendiera lo que en su casa no han querido enseñarle. Déjeme decirle que Federico lo encontré en mi hacienda, viendo y buscando no sé qué cosa. Y cuando yo le pregunté qué era lo que estaba haciendo allí, el niñito inocente me respondió que estaba perdido. Y como yo soy tan buena gente, pues yo mandé a que lo escoltaran hasta aquí, sano y salvo. Y así lo escoltas, ¿ah? Castigándolo por haberse perdido. No por eso. Yo le estoy castigando porque apenas Federico encontró la oportunidad, le inventó a Rondón que él tenía sed. Y el señor, pues, fue al río a buscarle un poquito de agua. Tan bueno el señor, ¿verdad? Pues Federico le sacó una pistola, lo apuntó y luego lo amarró en un árbol. Al señor que estaba siendo tan bueno y se estaba portando tan gentil con él. Pues nadie de nuestra familia tiene por qué creer o aceptar tus justificaciones. Porque tú simplemente eres tan cruel como la escoria de tu padre. Y cuídese de que no me vuelva peor. No, es que no lo dudo. Pero ¿qué se puede esperar de una mujer que se está quedando sola y amargada como tú? Mientras observa cómo esa gente que tanto odia, cada día la vida le sonríe más, mientras se sigue esforzando por impedirlo. Porque esa es la única verdad, Victoria, que tú te esfuerzas por destruirnos. Y aquí la que se está destruyendo eres tú. Eso. Hasta que no se derrumbe todo lo que tengo cerca de mí. Y ustedes se están ubicando mal. Vámonos de aquí. Déjame decirte que yo estoy aquí por la simple razón de que ahora yo soy socio de Federico. Estamos en un negocio juntos. Y me tenía que enviar algo del llano y bueno, resulta que no aparece. Y por lo otro, mira cómo todavía puedo poner a Antonio con un simple comentario que yo le haga. Y déjame decirte algo, ya va Felipe, tranquilízate. Yo creo que tú deberías saberlo, ¿sabes? Mira, por lo que más quieras, Jonás, vete. Está bien, tranquila. Yo me voy. Pero qué lamentable es tener que dejarte en tan mala compañía, ¿vale? Claro, mala compañía, ¿no? Porque para ti mala compañía es un hombre que de verdad considera a Antonieta. ¿Entiendes? No me des la espalda, imbécil. Mírame, que la respeta. ¿Ok? Que considera que es la mejor mujer del mundo. Y si para ti eso es una mala compañía, entérate que le voy a hacer mala compañía todos los días de su vida. Nada más para recordarle que no perdió nada, gafo, cuando un estúpido como tú decidió que ella era muy poco para él. Oíste, así que me favoritas de mi casa. Sí, por supuesto. Yo me imagino que tú le habrás dicho al cura que la vas a acompañar para siempre, hasta que la muerte los separe. Bueno, ¿qué más remedio te queda, Antonieta? Disfrútalo. Pero sí les voy a decir algo. A mí me da la impresión de que a ustedes como que les está costando. ¿Qué te está pasando a ti, Federico? ¿Hasta dónde quieres tú llegar con esto? Leopoldo, por favor, no le hables así a Federico. No puede ser que tú le vayas a creer todo ese cuento que inventó Victoria sin antes ni siquiera escuchar a tu propio hijo. ¿Y por qué razón Victoria lo traía así? Porque se lo encontró en el camino y le provocó. Leopoldo,
Nicolás te puede confirmar que Victoria no necesita una razón para hacer algo así. Pero yo sí creo que es necesario que empecemos por saber por qué Federico estaba perdido dentro de Cantarrana, cuando él tenía a su cargo unos asuntos de nuestra hacienda que quedan bastante lejos de allí. Tal vez así podemos entender por qué pasó lo que pasó. Yo me perdí porque fui a dar una vuelta. Porque estaba harto. Porque me cansé de que tú, Nicolás, me trates como un inútil, ¿ves? Y me encontraron en Cantarrana. Y de inmediato decidieron sacarte amarrado, humillándote, mi amor, sin que tú le hicieras nada a nadie. Pues lamento decepcionarte, mami. Porque yo sí desarmé ese peón, ¿no? Cuando me obligaron a salir escoltado. Porque es una humillación. Y porque me cansé de que Victoria Guanipa siga pensando que yo soy el mismo estúpido que ella y su papá encerraron un día. Pero es que esto es absurdo. Yo me vine para la hacienda para que las peleas se acabaran, no para que continuaran. Así que les exijo que Eugenia no se entere de nada de esto. Yo no quiero que este viaje se le convierta en un viaje de miedo. ¿Entendieron? ¿Entendiste, Federico? Entendí. Yo en ningún momento quise decirle nada a nadie. Y por favor, Nicolás, que Florencia no se entere de esto. Yo no quiero que esto ayude al enfrentamiento con ella y Victoria. ¿Y tú? ¿Tú estás dispuesto a aceptar todo esto? Dime, ¿tú estás dispuesto a perdonarle a Victoria siempre, todo, eternamente? Victoria comete errores y vive atropellándonos. Y hay que dejárselos pasar. Tía, yo simplemente no quiero más peleas. Sin importar quién tenga la razón. Y por eso digo que lo primero que hay que hacer es sacar a Federico de aquí. Hay que mandarlo a Caracas porque él aquí no está haciendo nada ni ayudando en nada. Pues me vas a tener que sacar con la policía, primito. Porque yo de aquí no me voy. De mi hacienda no me voy. Entonces, Mandri, esa Eugenia ya te extraña. Mira cómo le dan el llano. Bueno, man, me ha llenado la casilla de mensajes como si te ves diciéndome lo mismo. Que se quiere regresar. Ay, que ya todo el mundo en su familia anda con un secreteo todo raro. Pero que lo mejor de todo el viaje es que todo el mundo está como que pendiente de sus cosas y a ella ni la ven. Claro que a la vez eso como que le fastidia, pues. Porque le recuerda el desastre ese que son todos allá. Entonces, ¿cuándo se devuelve, pues? Bueno, no sé. Parece que ella le pregunta a la gente y nadie le dice nada. O sea, se hacen los locos, pues. Y ella, mientras tanto, está ahí encerrada en un cuarto en la hacienda con moquito y calor, ¿ah? Y a mí nomás que esa gente no te quiere, Mandril. ¿Te imaginas que te hubiesen invitado a un viaje así? Con mosquito, encerrado. No, chamo. ¿Qué va? Ya. No me han invitado, no me quieren, pero yo igual me voy a aparecer en esa hacienda con mosquitos y calor y todo. Y ya vaya, chamo, tú eres loco. Llegaste hasta allá, al llano. ¿Cómo lo escuchaste? Yo me voy para esa hacienda. Es que yo ando pendiente de con esa chica platicar. Federico, ¿tú no escuchaste cuando yo te dije que no te quería volver a ver aquí en Cantarrana? Sí te escuché. Y también me di cuenta que tienes a tus hombres muy pendientes de atraparme si me encontraban cerca. Pues ya ves, te encontraron otra vez. ¿Me encontraron? No. Precisamente eso era lo que yo quería, Victoria. Encontrármelos para que me trajeran a hablar contigo. Ok. Pues si lo quieres ver así, entonces dime, ¿a qué viniste? ¿Qué es lo que quieres, Federico? ¿A qué se debe tu visita? A que quiero hacerme amigo tuyo, Victoria. Y créeme que nos conviene a los dos. Mira estos planos. Este es el terreno en el que yo voy a construir una nueva casa. En el mismo sitio en donde antes había una casa vieja que se quemó. Ay, yo no sabía. Bueno, nadie sabe. Es una sorpresa. Y vamos a hacer esa fiesta para anunciarle a todo el mundo, entre alegría, entre música,
que Nicolás y yo podemos mucho más que cualquier incendio. Y bueno, me encanta que tú estés con nosotros para acompañarnos. Sí, bueno, gracias. Ay, no, Eugenia. No te pongas en plan de aburrirte, que la vas a pasar muy bien, te lo prometo. Ay, y hablando de pasarla bien, yo tengo que ir a la cocina para saber si ya los músicos confirmaron. Eugenia, espérame aquí y seguimos conversando, ¿sí? Sí, chévere. Aló, Yasmir. Ay, mi amor, qué bueno que me llamaste, me hacías demasiada falta. Tranquila, mi muñequita, que no te voy a hacer falta por mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ya me monté en el autobús para irte a ver. ¿Qué? Quédate tranquila, mami, que no te voy a decepcionar. Tú sabes que desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que pensáramos nacer, entre tu familia, los del Casal y los Guanipa, no hay lugar posible para la negociación, mucho menos para una amistad. Pero sabes, yo te voy a escuchar, porque es que tu cinismo es tan grande que a mí me da curiosidad. Mira, lo que pasa, Victoria, es que nunca habíamos tenido la oportunidad para entendernos. Pero esta es perfecta. Ok, habla pues, habla de una vez. Efectivamente, Victoria. Tú tenías razón. Lo que perdí en Cantarrana es algo muy importante. Es un maletín con mucho, mucho dinero. Y yo necesito que tú me permitas buscarlo para entregarlo. A ver, ¿y en qué me puede convenir a mí eso? Es sencillo, Victoria. Yo entrego ese maletín y vendrán otros y otros y otros maletines como ese. Y la mitad de lo que me corresponda a mí va a ser para ti. ¿Qué te parece, socia? Vas a ganar montañas de dólares sin invertir un solo céntimo. A mí no me interesa hacer negocios sucios contigo. Pero eso es porque no has visto cuánto dinero hay dentro de ese maletín. ¡Joselo! Mande, patrona. Esto solo lo voy a hacer para que me dejes en paz. Así que dile a él dónde dejaste el maletín. La última vez que lo vi estaba debajo de un árbol frondoso, como a 100 metros al este donde ustedes me encontraron ayer. Debe estar por allí o cerca del monte que está por el río. Mire, patrona, ya nosotros revisamos todos esos lugares cuando lo estábamos buscando a él y no encontramos nada. Ok. Eso es todo, Joselo. Muchas gracias. Pues bien, ya escuchaste. Y me imagino que entendiste que tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Ya entendí. Hija de ladrón no puede ser otra cosa que ladrona. Eso es calma. No te estreses conmigo que ya yo me voy. ¿Ok? Pero te digo una cosa. Mi dinero, de una u otra manera, me la vas a pagar. No, es que yo todavía no entiendo. ¿Qué clase de locura es esta? Yo, mira, esto me parece un soberbio disparate. ¿Para qué bando estás jugando tú? Ni estoy con payasadas, Eugenia, ni estoy jugando. Estoy defendiendo nuestro derecho a estar juntos. A vernos, pues. Yasmín, mira, la verdad es que... Yo la verdad no veo cuál es la complicación. Creo que ustedes necesitan su cuarto y yo ya descansé. Yo los dejo. Chao. Chao. Mira, Florencia, de verdad a mí la idea me parece perfecta y te agradezco de todo corazón toda la alegría que le quieres brindar a mi familia, pero yo no estoy seguro de que sea el mejor momento para hacer una fiesta. Ay, escúchame, mira, lo de Federico se va a aclarar. Y Nicolás, por favor, deja de pensar que tienes que resolver todo el tiempo. Y celebra lo que ya eres. Y según tú, ¿qué se supone que soy yo que sea digno de celebrar? El hombre que ha hecho florecer una hacienda que estaba en el suelo. Y el que ha logrado que florezca mi vida también. Nicolás, esta fiesta es un regalo para nosotros dos. Así que no permitamos que nada nos las arruine.
¿Y el Federico fue capaz de decirte todo eso? Claro, él te llama ladrona porque eso es lo que es él, lo que ha aprendido de su familia, que creen que todo el mundo es igual o peor. Yo sé que Federico anda en una cosa muy rara, pero él solito va a caer. Yo lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios de que ese fulano maletino cayó en mis manos. Bueno, que Dios se encargue de ese asunto entonces. Y nosotras vamos a lo que nos corresponde. Ahora dime, ¿tú recibiste la orquídea que te mandó tu socio? Ah, la orquídea, sí. Sí, está bien bonita, ¿verdad? Sí. Y el detalle está más bonito todavía. Antipático y todo, el muchacho tiene lo suyo. ¿Y lo llamaste para darle las gracias? Sí, lo llamé. Y me dijo que él tenía para mí un futuro bien bonito, lleno de felicidad. Pobre Sergio. Ya va, ¿y pobre Sergio por qué? Bueno, porque mientras los del casal estén ahí cerquita, entre Nicolás y yo, lo único que puede haber es guerra. Es hacernos la vida imposible mutuamente. Ay, ya, Victoria. Mientras tú estás en eso aquí, Nicolás está organizando una fiesta en su casa. ¿Qué pesadilla se supone que está viviendo él entonces? ¿Una fiesta? ¿Y eso como por qué será una fiesta? Florencia mandó a tumbar la casa aquella que tú quemaste, ¿te acuerdas? En ese mismo terreno va a construir la nueva casita que le va a regalar a Nicolás. Allí va a ser la fiesta. O sea que Nicolás va a hacer una fiesta en el terreno donde él a mí me pidió matrimonio. Claro, con razón quieren celebrar. Quieren celebrar porque yo lo único que he hecho es darles chance para que ellos sigan burlándose de mí. Eso es todo. Ay, el hombrecito me cae pesado. Pero ojalá y pueda sacar a Victoria de tanta desgracia. Quédate quieta, muñequita de chocolate, quédate quieta que tú me vas a ayudar. Sí, quédate quieta. Nicolás te contó la discusión que tuvo con Federico. Sí me contó Leopoldo. ¿En qué está metido nuestro hijo, Fernanda? En nada que nosotros no lo podamos sacar. Yo creo que eso es justamente nuestro error. Que siempre le hemos solucionado todos sus problemas. Pues si es un error, Leopoldo, este no es el momento para corregirlo. Federico nos necesita. Y nosotros no le podemos dar la espalda. Por lo menos no yo. ¿Acaso tú sí piensas hacerlo? Sé que quédate quieta, calladita. Ni grites, ni respires. Yo no te voy a hacer daño, no te voy a hacer nada malo. ¿Ok? Tranquila, mira lo que tengo aquí. Esto es por medidas de seguridad. Porque si me pillan aquí, ¿verdad? Si quieren poner bruto conmigo, yo voy a tener que ejercer la medida de brutalidad. ¿Entendiste? Ok. Yo te voy a soltar ahora. Pero si tú gritas y alguien viene, ¿verdad? Tú vas a ser la única responsable de si pasa una desgracia. ¿Pero qué hacías tú aquí? ¿Cómo hiciste para que nadie te viera? Bueno, yo me escondí después que hablé con Victoria en la tarde, ¿verdad? Me escondí afuera para entrar y buscar lo que me hace falta. Por supuesto, con tu ayuda. Mira, yo no sé lo que usted está buscando, pero espero que no sea un desastre. Porque si es así como usted dice, que quiere evitar una desgracia, mire, usted debería estar media hora de aquí. No. Yo nada más vine a buscar algo que tiene Victoria que no le hace falta, ¿verdad? Porque ella tiene todo lo que quiere, Y no me dan lo mío por el odio que me tiene a mí y a mi familia. ¿Ves? Pero me pidió jueguen esto. Así que me va diciendo ya. ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué dinero? Victoria no tiene nada. Empezamos mal, muñeco de chocolate. Empezamos mal. No la cubra, porque tú te ves buena gente. Tú no sabes nada de mí. No, pero yo sé que tú no quieres que a mí me pase nada malo, ¿eh? Porque yo no te he hecho nada a ti. Y si a mí me pasa algo, nadie va a salir beneficiado. Así que me vas a ayudar ya a buscar esta casa. ¿Qué? Sí, me va a ayudar. Me va a decir dónde vamos a revisar. Ya ves, ¿dónde vamos a revisar? Busco mi real y me voy. Al menos que tú tengas miedo de conseguirte con la verdad sobre tu amiguita. Mira, yo no tengo miedo de nada. Y vete de una vez, que yo no te puedo ayudar. Yo no me voy si no que me viene a buscar. Ahora mucho menos que me viste. Mira, pero ¿qué vas
entonces, ¿ah? No, y que esa pistola no era para hacerme daño a mí. Mira, si tú me disparas, todo el mundo se va a levantar y no vas a poder salir de aquí. Pero si yo me voy, si lo que me vine a buscar, entonces vale mucho menos la pena. ¿Entiendes? Entonces tú me dices qué hacemos. ¿Ah? Tu sola presencia en esta casa me alegra la vida. Ay, qué mentirosa. Pero gracias por la mentira. Te voy a decir qué vamos a hacer. Mañana, usted y yo nos vamos a ir a una de esas fiestas aburridísimas a las que me invitan a mí. ¿Ah? ¿Qué tal? Ah, sí, pero yo me estaba creyendo el cuento de que usted me quería en serio, ¿ah? Entonces me va a llevar a divertirme a una fiesta aburrida. No, mi amor, fíjate tú. Vamos a comer muchísimo, lo que es bien rico. Vamos a alegrarnos con el vino y además nos vamos a divertir horrores burlándonos de todas las cirugías plásticas que se han hecho mis amiguitas del colegio. ¿Te parece bien? No, y seguramente los esposos también, típico así que los hombres andan todos con... Ay, qué horrible, ¿no? Ya le voy a echar un cuento cuando estemos allá. Mira, pero ¿qué fiesta es esa entonces? Uno de esos eventos que están de moda, que sí, los reencuentros con las arrugas, con los años, con las canas, será, mijita. Mire, ¿y usted cree que la familia Alcoy vaya? Ya yo averigüé. Nada. Todos se van a su hacienda. ¿Todos? Así, todos toditos. Sí. Mi amor, ¿tú crees que yo te hubiera invitado si no es porque sé que no van a ir? Vamos a despejar esa cabeza, vamos. Señora Carmencita, mire, gracias, ¿oyó? De verdad, gracias por hacerme sentir parte de esta familia. ¿Qué es eso? ¿Cómo que parte de la familia? No, ustedes de esta familia. Así es que vamos a aprovechar, ya que el futuro se ve tan incierto, entonces vamos a aprovechar las oportunidades que nos da el presente para divertirnos un poco. No vaya a ser que se nos acabe antes de tiempo. ¿Qué tal? No. Vamos a dormir. Cuidado, que viene alguien. ¡No te nunca! ¿Para qué tú quieres eso? ¿Para qué tú quieres la pistola? ¿Para qué tú quieres la pistola? ¿Para qué será? Para lo mismo que tú. ¡Ay! ¿Ves? Esto es culpa tuya. Todo va a terminar mal, ¿eh? Todo va a terminar mal. Y ahora ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Cifrido, ¿qué estás haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Yo nada más quiero ver qué es lo que ve la señora Carmencita en estas cartas, pero uy. Ah, sí, pero por más que la estés manoseando, no te vas a enterar de nada. Respeta las cosas de los demás. Además que tú sabes que las cartas son sagradas para la señora Carmencita. Hay una más, mira, aquí. Deja eso, te dije, ya. Quieto. Mira, ya. Yo escuché cuando la señora Carmencita le dijo a mi abuela que había algo bien feo. Inventando nada de eso, porque resulta ser que yo hablé con ella, le pregunté y me dijo que ahí no había nada de nada. Claro, eso te lo dejo a ti para que no te preocuparas, como te la pasas llorando de rincón en rincón. Pero yo sé que eso que es bien feo tiene que ver con Victoria. Mira, no digas eso. No digas que no hay nada que puedes hacer. Mira, vete. Mira, yo te lo juro, no voy a decir nada. Es mi dinero en ese maletín. Mi vida tiene los minutos contados, ¿entendiste? Mira, no, tú todavía puedes salir de ese problema de ese fulano maletín que dices que perdiste. Mira, si tú le disparas a alguien esta noche, escúchame, no te vas a poder liberar más nunca de esa tragedia. Yo no quiero morir. Yo no voy a matar a nadie. Yo no quiero matar a nadie. Yo no quiero morir. Antonieta, mi amor, explícame qué voy a hacer yo en casa de los Mejía, por favor. Explícame nada. No, yo no estoy para esos fastidios, mi vida, en serio. Ya, Felipe, no seas así, mi amor. Mira, es la primera fiesta a la que nos invitan desde que nos casamos. Sí, mi amor, pero tampoco va a ser la última. Yo me imagino, ¿no? Además, yo tengo un compromiso muy grande con los muchachos, los mensajeros del banco. Le dije que iba a jugar dominó con ellos. Ah, sí.
O sea, para ti es más importante no quedar mal con tus compañeros de trabajo que con tu esposa. No, ya va, mi amor, por favor. No malinterpretes, sí. No, Felipe, no. Es que a veces me parece como que si todo lo que yo te digo te fastidia, como que si yo no te importara para nada. No, ya va, ey, no, señor. Eso no es así. Perdóname. Tú tienes razón, porque es verdad, yo he estado demasiado ocupado. Pero ha sido porque como el señor Hansen se va de viaje, pues yo he estado encargado de todos los asuntos de la oficina. Pero por favor, no vuelvas a repetir que no me importa. Bueno, porque eso no es entonces verdad. vamos, por favor, vamos. Mira, yo quiero ser la envidia de todos cuando me vean entrar con mi flamante esposo así del brazo, ¿ah? Y bueno, después de lo que salió ayer en el periódico, que eres el hombre de confianza de uno de los banqueros más importantes de nuestro país. Yo estoy seguro que eso lo mandó a ponerle el señor Hansen nada más para que los socios importantes, pues, no se preocupen por su ausencia. Ay, sí, qué modesto. Anda, sí, dime que sí. ¿Me vas a dar ese regalo? Sí, mi amor, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces voy a ir a ver qué me voy a poner, porque tengo que comenzarlo a elegir desde ya, ¿no? Te amo. Anda, yo también. Ay, Dios mío. Bueno, Felipe Osuna, en algo tienes que complacer a tu esposa, ¿no? Así que ya sabes, mañana vas para tu fiesta, compartes un ratico y vuelves con Antonieta un poco más contenta, supongo. ¿Qué más podría pasar? No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada, Genara? Si yo acabo de escuchar un forcejeo aquí. Y además, mira estos vidrios rotos, Genara, por favor, ¿qué pasó aquí? Victoria, ya te dije que no pasó nada. ¿Para dónde vas a ir tú? ¿Cómo que para dónde voy, Genara? Voy a buscar quién hizo todo esto. Genara, ¿tú estás segura que no te pasó nada? ¿Quién estaba aquí, Genara? Mira, no hace falta que vayas a buscar nada, Victoria. Mira, era Federico. ¿Qué? Mira, no lo persigas, Victoria. No hace falta, no vale la pena. Ya se fue. Genara, por favor, dime si tú estás bien. ¿Él te hizo algo? No. Mira, juradito, Victoria, juradito. Federico lo único que quería era el fulano maletín ese que se le perdió. Mira, él no me hizo nada. No vale la pena, Victoria. Mira, te lo pido, por favor. Si tú lo alcanzas, mira, yo no sé qué puedo hacer. Ya, tranquila, Genara, tranquila, de verdad. Tú tienes razón. No vale la pena. Y la idea no es sacar a Federico de la hacienda. La idea es hacerle entender a toda su gente que mientras sigan en la hacienda de al lado, lo único que van a hacer es arrastrar un problema para siempre. Eso es lo único que van a hacer. Estoy hablando contigo, Federico. Te pregunté de dónde vienes y con esa herida en la cabeza. Vengo de resolver un problema que no pude. ¿Satisfecho ya? ¿Cómo puedo estar yo satisfecho, ah? ¿A qué crees tú que estás jugando? Ay, papá, por favor. Llevo la camioneta, sí. Federico. ¿Qué te está pasando? ¿A dónde vas? Me voy, papá. Me voy. Me fumo de todo esto porque no estoy a salvo si Victoria sabe dónde estoy. Nicolás me contó la discusión que tuvo contigo. Tú y yo tenemos que hablar. Ay, por Dios. El perfecto Nicolás. Nicolás la estrella, por favor. Guárdate tus sermones, sí. Yo no necesito ni lástima de nadie ni ayuda de nadie. Tengo todo bajo control. ¿Y qué es para ti tener todo bajo control? Tú nunca tuviste tiempo para mí, ¿verdad? Ahora soy yo el que no tiene tiempo para ti. Federico, escúchame. ¡Escúchame! Papá, ya, sí, ya. Si me quieres ayudar, deja que yo resuelva mis propios problemas, ¿sí? Porque yo no soy el inútil que todos piensan, que todos se desviven angustiados. ¿Entendiste? Me voy, me largo, déjame en paz. Cuando estoy cerca de ti, me quedo mudo, amor. Eres tu mirada que detiene. Princesa, ¿verdad que es hermosa la casa que piensa hacer Florencia aquí? Sí, me imagino. Ay, mi vida. Esto es otra cosa. Otro mundo. La música, los olores. Ay, con eso basta para llenarle a uno el corazón de esperanza. A mí me parece una fiesta y ya. Princesa, tú dices eso porque no creciste en el llano. Por eso para ti el llano no significa nada. Pero para mí es como volver a mi infancia.
recordar los días felices cuando venía con papá, con mamá y con mi hermano. Qué lástima que Federico tuvo que irse a Caracas, ¿verdad? Y Antonieta que no llegó. Ay, mamá, disculpa, no puedo hablar ahora, tengo una llamada. Ah, Eugenia. Tu papá y yo no te trajimos precisamente a este viaje para que tú estuvieras pegada a ese teléfono hablando con Yosmir. Pero bueno, mamá, ¿y ahora qué viene? ¿Me vas a decomisar el celular? ¿Ahora tampoco puedo hablar por teléfono? Fíjate que no se me había ocurrido eso. Pero tienes razón, es una muy buena idea. Pero tranquila, mi vida, tranquila. Que no, yo por ahora me conformo con saber que tú estás a un país de distancia de ese muchacho. Aló, Yasmir, ¿dónde estás? No me digas que regresaste a Caracas. Ya estoy aquí afuera. ¿Aquí? ¿Cómo que aquí? ¿Aquí en dónde? Resulta que el autobús se atrasó, pero ya me dejó en el último pueblo en el que se paraba. Ajá, ¿y desde ahí cómo vas a hacer? Desde ahí salí caminando, Eugenia, obvio. De un rato ya aquí nos vemos, pues, pero en un rato cuando consiga el camino, porque creo que me perdí. Admítalo, don Hilario. Se perdió buscando ese animal. Gracias por venirme a buscar, Moncho. Yo sabía que ibas a venir inmediatamente que te dijeran que yo te mandé a llamar. Que yo sabía que no me ibas a fallar. Mire, don Hilario, le tengo una mala noticia. Su caballo se acostó. Yo sabía que ese caballo se había hecho daño. Después de la última carrera que pegamos detrás del venado. Pero no pensé que era tan grave. Grave es, patrón. Tanto que ese animal no se volvió a parar de ahí. Y usted sabe muy bien lo que hay que hacer cuando un animal llega a esas condiciones. Sí, Moncho. Moncho, yo me fui a cazar para llevarme más, no para llevarme menos. De eso no sé yo, patrón. Yo lo único que sé es que usted lleva día y medio bajo una Pepe Sol y sin tomar una gota de agua. Tanto que se está imaginando que está hablando conmigo, cuando usted muy bien sabe que está solo en el medio de este llano, con un caballo al que tiene que matar y sin saber cómo regresar. Tralalala, por fin refresco la tarde, como si fuera mentira, que el sol seca la sabana de tanto brillar arriba. ¿Será que se paró a ver cómo nació la sonrisa? Que le floreció a Florencia, que en la noche y es el día, porque se casó con él y le regaló la brisa. Entonces, Florencia, ¿no vas a responder algo? Yo creo que ellos están esperando por eso. Anda, Florencia. Hoy es tu día. Bueno, está bien, voy a responder, pero recitando porque cantando no me atrevo. Ajá, pero no te olvides que tienes que comenzar por donde él terminó, con el último verso. Yo lo sé, Nicolás. Yo soy de aquí, yo sé cómo es. Y le regaló la brisa a la tarde en la llanura, frescura para una fiesta, figura de la hermosura, donde hasta los tallos bailan y pierde el que no se apura. ¡Bravo! Por eso sigan cantando, que ahí llegó la noche oscura, a donde no la invitaron con su pena y desventura, pues donde sobra lo dulce, nadie quiere a la amargura. Niña Victoria, ¿y se va a quedar con esa? ¿Qué va? Yo no creo.
Nadie quiere a la amargura. Por eso se inventa fiestas. Para callar las verdades que ya no la dejan quieta. Que lo amargo la acompaña. Sin falta, quiera o no quiera. Y sus falsas esperanzas la fueron dejando ciega. Por eso me traigo el agua. Para acabarles la fiesta. Porque el agua no perdona. Ni olvida promesas viejas. Esta fiesta no la acabas tú ni que quieras, Victoria Guanipa. Pregúntaselo al agua, que está inundando los maizales. Se estalló la represa que estabas construyendo, Nicolás. ¿Qué hiciste, Victoria? ¿Qué hiciste tú, Nicolás? Cuando decidiste meterte en donde nunca te debiste meter. Que este es un pacto viejo que hay entre nosotros dos. El primero que se ponga a sufrir, el otro no lo puede dejar sufrir. Pero, ¿y quién después me va a ayudar a mí? Después que yo te dispare a ti, ¿quién me hace ese favor a mí? Canto del diablo nada, chicos, canto del diablo nada. Aquí es que yo me vine a quedar sin nada. Acusarme, Nicolás, que yo no hice nada. Y si esa represa estalló, aquí la única culpable es la ineptitud de los responsables que controlan esta hacienda. ¡Mentira! Aquí, como en cualquier desastre que ocurra, tú eres la única culpable. Porque esa mente criminal nunca desaparece. Un criminal es su hijo, Federico, que anda por allí botando maletines con dinero. Y viene y me acusa a mí de ladrona. Y no conforme con eso, se presenta en mi casa a amenazar a mi gente. Victoria, ¿qué ganas tú haciendo todo Yo esto? no hice nada, Nicolás, ya te lo dije. A lo mejor lo que pasó fue un accidente. Sí, claro. ¿Y tú de verdad piensas que te vamos a creer, Victoria? A mí no me importa si me creen o no. Yo cumplo con informarles lo que pasó. Por lo visto, yo me entero primero que ustedes de lo que pasa en unas tierras que nunca debieron dejar de ser mías. Estas tierras nunca han sido tuyas. Está bien, está bien. Sigan con sus fantasías. Es más, aquí los voy a dejar para que sigan celebrando sus ineptitudes. Pero esto para que se den cuenta que este sitio les queda grande. Y que mientras sigan aquí, lo único que van a conseguir es destruir estas tierras. Ustedes mismos.